y que alguien por vos alce el dedo y lo mire y lo acuse y le diga todo lo que nosotros lloramos y callamos fue realmente sanador. Recordemos, justo José Ilarraz era sacerdote, estaba a cargo de los chicos que cursaban el secundario como pupilos en el seminario, un internado que ya no existe. La mayoría de los chicos ingresaron con 12, 13, 14 años. A esa edad se produjeron los abusos. En tu caso entraste en el 98 con 13 años. 88. ¿Con 13 años? No, 12 años, cumplía los 13 ahí inmediatamente. ¿Cuáles eran las víctimas a las cuales Ilarraz, sobre las que Ilarraz se enfocaba? ¿Cuál era el patrón, digamos? Sí, esta causa es muy particular y lo que lo hace particular a la causa son todas las circunstancias y los patrones comunes. Las circunstancias, como mencionaste hace un ratito, que fueron agravantes en el caso, fueron los roles y las funciones de Ilarraz. Claro. Él tenía absolutamente todo el poder sobre nosotros. Él era nuestro docente, con lo que significa. Él era el sacerdote, con lo que significa. Él era el confesor, con lo que eso significa. Y además de eso, y lo recalca el fallo, actuó con total impunidad y con el conocimiento y el consentimiento del resto de los sacerdotes. Y en esto quiero aclarar algo. El tribunal tuvo algo magnífico. Nosotros siempre hemos hablado de encubrimiento. Sin embargo, el tribunal, a los superiores del seminario de aquel momento, los acusa de ser partícipes necesarios. Y cualquier letrado o cualquier persona que escucha y entiende sabe cuál es la diferencia entre encubrir y participar necesariamente. Están casi a la misma altura del abusador. Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por un tribunal, un fallo unánime, pero el fallo no está firme. Ya fue apelado por la defensa de Ilarraz. Mientras el fallo no está firme, las condenas no se hacen en efectiva. Pero a Ilarraz se le aplicó la prisión preventiva con modalidad domiciliaria. Él está viviendo en un departamento de calle Corrientes y tiene un control del servicio penitenciario por medio de las pulseras electrónicas. Pero está viviendo en una casa, no está en la cárcel, como sí ocurrió con otro sacerdote condenado por abuso y corrupción de menores, que es Juan Diego Escobar Gaviria, que está en la cárcel de Victoria. Esta condena a Ilarraz, una causa que se inició en 2012 en la justicia, pero que ustedes venían de mucho tiempo antes. Del 95. Del 95. Para vos, ¿qué significó, digamos, la condena y la tramitación de la causa? Porque ventiló muchas cosas. La condena fue lo que esperábamos, realmente lo que esperábamos. Y en eso estuvieron a la altura. El tribunal estuvo a la altura porque sopesó todo, como te decía, todas las circunstancias, todos los agravantes del caso. Y por eso se llega a una condena tan dura, tan dura. No teníamos esperanzas de la prisión, ni siquiera de la prisión domiciliaria. Pero los del tribunal entendieron que ameritaba la prisión domiciliaria. Y bueno, fue un alivio más. Fue muy importante para nosotros. Y bueno, como vos bien decís, esta causa empezó en la justicia en el 2012, allá en la justicia civil, en la justicia eclesiástica antes del 95, y los chicos de aquel momento denunciándolo, ni bien los abusos comenzaron. Bueno, ¿qué decirte? Nos hemos comunicado con alguna de las víctimas y ellos están felices. Sergio Romero, que es la 8ª víctima que vino desde el sur, cuando inicialmente nos comunicamos estaba totalmente mal, extraviado, estaba dolido, tenía un montón de pesadillas, realmente estaba muy mal Sergio. Y haber hecho ese peregrinar desde el sur hasta acá, haberse sentado
en la sala de audiencias y haber contado lo que le pasó fue un antes y un después para él, como lo fue para nosotros. Ya esa etapa está para muchos cerrada, la causa penal, ya condenado Hilarrás, muchos hicieron su proceso interno, muchas de las víctimas. ¿Ahora qué viene? Nos dimos un impas y todavía con algunas de las víctimas no nos hemos comunicado. Con Hernán me estuve mensajeando los otros días y con Santiago Valle me mensajeé. Es el abogado querellante. Sí, es el abogado querellante. Y yo pedí una reunión para lo antes posible, así que Santiago me dijo de que posiblemente esta semana entrante, íbamos a reunirnos. ¿Por qué pedí la reunión? Porque ya pasó más de un mes. Y en mi caso y en el caso del resto de las víctimas no hemos recibido absolutamente ningún llamado teléfono, ninguna señal de pedido de disculpas, ni siquiera se han acercado, nos han mandado un mail, un mensajito diciendo, bueno, acá estamos para algo, para lo que necesiten. ¿Quiénes deberían llamar, mensajear, hablar? Y lo que hemos estado reclamando siempre, los principales involucrados de esto, la iglesia. La iglesia, ¿por qué ellos? Porque nosotros entramos con 12 años y estuvimos a cargo de ellos, no de Juan Palote, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento de que hagan un mea culpa y bueno, se acerquen y se pongan a disposición mínimamente. Decirle, bueno, nosotros tuvimos mucho que ver en esto y te pido disculpas. En la causa de Escobar Gaviria, las víctimas, a través de sus querellantes, una vez conocida la sentencia en los tribunales, la sentencia penal, decidieron ir por la causa civil, reclamar una indemnización. Hubo una audiencia de conciliación, no hubo acuerdo porque la iglesia no está dispuesta a pagar, la cifra es millonaria la que están demandando. 4 víctimas de de Escobar Gaviria, que va a ir a juicio nuevamente en noviembre por un 5º caso de corrupción de menores. Ya está avanzando, fracasó la audiencia de conciliación, van ahora a la demanda civil. ¿Ese camino también va a pasar con Hilarrás? Yo creo que sí, porque me parece muy bien lo que han hecho las víctimas de Escobar Gaviria. Y ya te digo y te lo relaciono con lo que dije anteriormente. Ni siquiera un gesto de acercamiento. Así que era lo que esperábamos y no llegó. Y creo que me parece que la demanda civil corresponde y de seguir todo esto así como viene, me parece que vamos a iniciar una demanda civil. Por eso mismo tenemos que reunirnos con los abogados, tenemos que ver si la iniciamos o no, si oportunamente cuándo y quiénes, porque te vuelvo a decir, no nos hemos comunicado entre nosotros. Yo no he tenido contacto con el resto de las víctimas, salvo con Hernán, con un mensajito, 2, ayer, antes de... Este reclamo civil, ¿qué es lo que querés lograr? ¿O a qué apuntan ustedes? Yo creo que parece mentira y parece una verdad de perogrullo, pero hasta que no se le toca el bolsillo, no se cambia. Hay ciertas personas o ciertas instituciones que si no le tocan el bolsillo no cambian. Y creo que la Iglesia ha demostrado que en el caso de la causa Hilarrás, el pedido de perdón ha sido vacío, ha sido fingido. Porque si hubiese sido real, verdadero, se tendrían que haber comunicado con las víctimas y no lo hicieron. Así que ha sido simplemente un pedido de perdón para la tribuna. Vale decir y entendemos que la única manera de que ellos tomen conciencia de la gravedad de los abusos, de las consecuencias de los abusos y del daño producido es así también. Acudiendo a otra cosa más que no es más que un derecho, porque las víctimas, todas las víctimas,
nadie se queja y nadie, perdón la expresión, nadie le saca el cuero o nadie habla mal de una persona accidentada que reclama por lo suyo, ¿no? De alguien que los despide. A vos te despiden del trabajo y reclamas por lo tuyo. Bueno, las víctimas también, también cualquiera fuera la víctima también tiene derecho a un resarcimiento. Me parece que este es el caso. Y sumándole esta circunstancia de que las víctimas siguen siendo ignoradas. Además, el fallo, que fue unánime de los 3 jueces, Alicia Vivian, Carolina Castaño y Gustavo Pimentel, se centraron en que las autoridades de la Iglesia supieron y no hicieron nada. Hay responsabilidades que todavía no han sido, no han dado su respuesta, digamos, no se han hecho cargo de esas responsabilidades. Con lo cual, digamos, esta demanda civil apunta a que efectivamente se hagan responsables de lo que no hicieron en su momento. Fíjate que dicen partícipes necesarios. Partícipes necesarios vale decir que si ellos no hubiesen participado a la manera que el tribunal dice que participaron, y la RAS no hubiese cometido los abusos o no hubiese cometido todos los abusos o de la forma que los cometió. Vale decir que son tan responsables como Ilarraz de las consecuencias. Y esto obviamente, vuelvo a decirte, esto hay que consultarlo, hablarlo entre nosotros, consultarlo con nuestros abogados, pero obviamente que si hay una demanda, si hubiera una demanda, va a ser no solamente contra Ilarraz, obviamente contra la Iglesia. ¿Crees que después de este fallo condenatorio de Ilarraz y el de Gaviria también, la Iglesia va a cambiar la cúpula eclesiástica? Estamos hablando de las autoridades mayores de la Iglesia, puedan cambiar de actitud cuando pasan hechos como lo que pasaron ustedes, digamos, que pueda no encubrir directamente. ¿Pensás que llegó el mensaje de la justicia o no? Yo creo que no. No quiero ser pesimista, pero me parece que no. En otros lugares del mundo hay señales de cambio. En Francia, hace poquito, un obispo denunció a otro exobispo y lo denunció en la fiscalía por unos abusos que él mismo había encubierto. Entonces, un obispo denunciando a un exobispo por encubridor. Fíjate cómo cambió esto. En Chile, toda esta ola de juicios que se está dando y realmente me parece que en Chile se está dando una toma de conciencia, no solamente de la Iglesia, sino de la sociedad. Yo creo que aquí, en Entre Ríos o en Argentina, siguen los mismos pasos que venían dando porque la sociedad todavía sigue dormida en estos aspectos. Yo creo que con la gravedad que ha pasado aquí, los hechos graves que han sucedido acá, y no solo 1, 2, 3, ¿no? Y 4, las Carmelitas, y podemos enumerar. Gracias, ¿no? Pero te estoy enumerando 4 acá en Entre Ríos. 4 en Entre Ríos. Nadie ha pedido la renuncia de nadie, ¿no? Nadie ha salido hablo de la gente que está dentro de la Iglesia, inclusive. Claro. Gente que está dentro de la Iglesia, inclusive, que tendría que reflexionar y decir, bueno, ¿qué está pasando? Queremos un cambio serio. Además, recordemos que la tramitación de la causa, la participación de los obispos como testigos en esta causa, permitió conocer lo que la Iglesia no hizo, porque hubo una carta de 1997 de Ilarraz donde aceptaba los abusos, y eso no motivó nada, ninguna denuncia en la justicia. El juicio eclesiástico que le hizo Ilarraz Karlik en 1995, que concluyó en el 96 con la sanción del destierro, se guardó en el archivo secreto de la curia. Digamos que supieron de los abusos, pero no hubo consecuencias. Totalmente. Y para llegar a esa, no era un juicio, sino esa investigación diocesana, tuvo que pasar varios años también, porque había víctimas, consta en el juicio de que hubo víctimas que denunciaron esto mucho antes del 95 y les llevó un par de años llegar a hacer esta investigación. Hoy yo creo que frente a un caso enseguida no tienen que dejar pasar 2 o 3 años, ¿no? Como dejaron pasar en aquel momento. Me parece de que creyeron que iban a ser intocables siempre.
se creen intocables. Y aquí hay una frase de Vivian que hay que rescatar. Vivian, la presidenta del tribunal, dijo, puso en su sentencia lo siguiente: creyeron que, con un pensamiento mágico, creyeron en su pensamiento mágico que por no nombrar los abusos o no pensar en ellos o por rezar iban a desaparecer o iban a desaparecer las secuelas. Creyeron en su pensamiento mágico, ¿no? Entonces me parece que ese fue siempre el modus operandi, ¿no? Rezarlo, ponerlo en manos de Dios, esto se va a ir, Dios te va a sanar, y eso es pensamiento mágico. Y ninguno de los obispos asumió su responsabilidad. Cada uno, en la justicia al menos, argumentó por qué no hizo lo que debía hacer. Y se pensó que con eso se exculpaban, Sí. pero ante la sociedad quedaron expuestos. Sí, es lamentable, es como esta obediencia de vida, ¿no? Decían, no, bueno, yo se lo di a aquel, yo se lo di, ¿no? Parece el Evangelio mismo, ¿no? Trae al pasaje del pecado original, cuando Dios le reprocha a Adán, y Adán dice, la mujer que me diste aquella, ¿no? Entonces se viven echando la culpa, se sacan el lazo de encima y no hacen un mea culpa sincero del rol que tenían que tener, que tuvieron, y su participación, partícipe necesario, vuelvo a decir. Pero ¿vos crees que este juicio civil los va a poner en la obligación de dar cuentas de lo que hicieron o lo que no hicieron? Digo, si prospera la demanda civil, no solamente se espera cobrar algún dinero, sino también que alguien rinda cuenta de su responsabilidad. Yo creo que sí, porque nosotros desde un inicio siempre lo que pretendimos y por lo que bregamos es porque Hilarrás deje de ser sacerdote, que no sea cura. Lo dijo Hernán desde aquel momento, siempre éramos adolescentes como víctimas, hablo por el resto de las víctimas también, y siempre lo único que se exigió y se pidió que Hilarrás deje de ser cura. Hilarrás sigue siendo cura. Entonces vamos a ir por todos los medios para que los que tengan responsabilidad sobre Hilarrás y sobre los abusos paguen de una manera o de otra los errores y el delito cometido, ¿no? El delito cometido. Me parece que nosotros es nuestro derecho y no vamos a dejar ninguna instancia librada al azar para que se haga justicia en todos los aspectos, porque esto, como dije en algún momento, como te dije a vos, Ricardo, esta causa Hilarrás no es nuestra, ya no es nuestra. Esta causa Hilarrás y la sentencia es por los niños de hoy y los niños de mañana, para que vivan en una sociedad más justa. Y si esta gente, si todos los delincuentes y abusadores necesitan de que se los apriete por todos lados para que de una vez por todas entiendan de que a un niño tan chico o a cualquiera no se lo puede abusar, no se le puede dañar la vida como se le dañó, lo vamos a llevar adelante, ¿no? Esta lucha lleva 30 años y sin ni un peso, no hemos reclamado nunca dinero, ¿no? 30 años en silencio, peleándola y haciéndonos cargo de nuestros procesos, de nuestros psicólogos, con nuestro dinero. Y lo único que siempre hemos pedido es que Hilarrás deje de ser cura. Y solamente tuvimos eco en la justicia. Tuviste un tiempo, pasó un mes desde el fin del juicio a Hilarrás. ¿Cómo se recomponen las vidas? En tu caso, ¿cómo se recompone el diario vivir, digamos? Yo te cuento un momento que me pegó muy duro, y mi hijo, bueno, estaba al juicio y bueno, se salió por todos los medios, esto conocido, ¿no? Y yo creo que fue una de las primeras veces que mi hijo lo vio a Hilarrás por la tele. Y una mañana había que ir a la escuela y mi hijo estaba sentado en la escalera y con los ojos llorosos y no quería ir a la escuela. No quería ir a la escuela, no me quería decir por qué. No me quería decir por qué. Y entonces, y tenía vergüenza de preguntarme. Y bueno, la mamá se sentó con él, estuvo hablando,
Y el miedo que él tenía era de que Ilarrá estuviera, que me hiciera eso a mí de vuelta. Y de que Ilarrá estuviera suelto y pudiera hacer algo. No quería, había tomado como un pánico, ¿no? Y bueno, le explicamos, por suerte Ilarrá quedó detenido y con prisión domiciliaria. Esa prisión domiciliaria significó mucho para mí y para mi hijo también, ¿no? Y seguramente para el resto de las víctimas. Hablamos con él lo entendió y bueno, salió, está bien, lo pudo elaborar, ¿no? Yo creo que también ahora, en mi caso, más allá de esta anécdota que te cuento, en mi caso yo siento mucha paz, mucha paz. He podido sacarme un peso gigante de encima. Fabián Jung, uno de los 7 denunciantes del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por 5 casos de corrupción de menores y 2 de abuso deshonesto. Eso es lo que probó la justicia. Probó la justicia también que hubo encubrimiento de parte de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica, pero no hubo la justicia no avanzó sobre ese camino del encubrimiento. Pero sí hay otra causa que está pendiente relacionada con la causa Ilarraz, que es una investigación o una causa por falso testimonio, sí, contra el secretario privado de Puigari, que no es poca cosa, por no haber dicho la verdad cuando fue a declarar en la causa Ilarraz. Y está elevado a juicio esa causa. Qué vergüenza. Realmente él y bueno, hay otros sacerdotes más. Me duele mucho de David. Yo lo conozco, es un año menor que yo. Me duele mucho porque yo sé, Hernán sabe, son compañeros, vecinos del pueblo, sabemos que él sabe y que sabe mucho más. Y incluso se contradijo, creo que con otra declaración. A nosotros nos duele muchísimo y realmente es muy vergonzoso de que a un sacerdote le inicien casualmente una causa por mentir, ¿no? Y hablando de lo último que te consulto, hablando de situaciones vergonzosas, la situación del cura Rauch, que negó a su propio hermano en el juicio. Es lo de Caín y Abel, me parece que bueno, yo no tengo palabras para definirlo. No te puedo decir el dolor que tuve cuando lo vi a Hernán destrozado porque su propio hermano no sabía. No sabía. Gracias, Fabián Jung, por esta visita a Radio Costa Paraná. Gracias a vos y a vos, Gonzalo, por siempre estar tan pendientes de esto. Llegamos al final de